Juan capítulo 11, versículo 45. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vemos que, como vimos hoy a la mañana, había sucedido ya la resurrección de Lázaro. Lázaro había sido resucitado por Jesús. Lázaro había vuelto a la vida. Estaba muerto. Hacía 4 días, Marta había dicho: hiede ya. Y Jesús le volvió a la vida. En el principio de este capítulo 11, Jesús les había dicho a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vemos que Jesús le había manifestado a sus discípulos que esta enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esta enfermedad. Y así sucedió. Lázaro resucitó. Jesús fue glorificado. La fe de sus discípulos se fortaleció. Podíamos ver cómo Tomás tenía temores. Vamos ahí para morir con él, dijo Tomás. Pero como escuchamos también hoy a la mañana, esa mirada que tenían los discípulos, Jesús la cambió por vida. Iban a esperar morir o que Jesús fue apresado y vieron como un muerto fue resucitado. Vieron el poder de Dios a través de Jesucristo. Seguramente con Marta y María sucedió lo mismo, ¿no? 2 mujeres que estaban tristes por la muerte de su hermano y pudieron ver el obrar del Señor en ese lugar. El domingo pasado pudimos ver esa charla entre Marta y Jesús, entre María y Jesús, cómo sus corazones fueron consolados, cómo sus corazones fueron fortalecidos.
Y a partir de este versículo 45 que hemos leído, podemos ver más resultados de esta obra del Señor. Comienza diciendo el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos de estos judíos, dice Juan, que fueron a consolar, a acompañar a María. Yo no sé por qué Juan dice a María y no dice a Marta y a María. Podemos ver en el texto que eran más los que estaban con María. Cuando Marta salió a encontrarse con Jesús, nadie salió con Marta. Cuando María fue a encontrarse con Jesús, muchos le siguieron a María porque dijeron, va al sepulcro a llorar, ¿no? Se ve que María era la más sensible, se nota en las formas de ser de las hermanas que María era la más sensible. Y seguramente era la que necesitaba ser más consolada. Por eso Juan decía que muchos fueron a consolar a María. Y estos que habían ido para estar con ellos, creyeron en Jesús. Cuando vieron resucitar a Lázaro, cuando vieron la obra que Jesús hizo, creyeron en él, dice la palabra. Vieron el poder de Dios manifestarse. Y podemos decir, mirando estos versículos que hemos leído con nuestra mirada humana, que hubo algunos resultados positivos y otros negativos, ¿no? Porque vemos distintas reacciones. Estos que creyeron, pero otros que no. Pero vamos a ver a través de este relato cómo la gloria de Dios se seguía manifestando. Cómo Él seguía actuando. Cómo su obrar nadie lo podía detener. Anteriormente, antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dijo a María, antes de decirle que corran la piedra, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a María. A Marta. Y podemos ver por la confesión que Marta hizo, que Marta creía en Jesús. Marta creía en Jesús. Lo había confesado. Le había dicho, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Marta estaba segura quién era Jesús. Y vemos que Jesús le hace esta pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Podemos ver que el creer o el no creer no iba a cambiar el obrar de Dios. Ahí había judíos que no creían. Uno de sus discípulos, que era Judas, no creía en Jesús. Pero Jesús estaba determinado a obrar. Pero aquellos que habían creído en Él iban a ver la gloria de Dios. Por eso Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta iba a ver la gloria de Dios manifestarse porque creía en Jesús. Iba a reconocer su poder. Iba a ver cómo Jesús hacía esa obra extraordinaria en la vida de su hermano. María iba a reconocer a Jesús. Iba a postrarse a sus pies. El capítulo siguiente, el capítulo 12, va a comenzar con una cena en la casa de Lázaro, donde Jesús iba a cenar con Lázaro, con Marta, con María, y seguramente habría más invitados. Y María derrama perfume de nardo puro a los pies de Jesús. Esto muestra devoción, adoración, reconocimiento de aquel que es el Hijo de Dios.
Lázaro fue resucitado físicamente en ese día tan especial. Pero muchos pasaron de muerte a vida espiritual. Porque dice la palabra que muchos creyeron en Él. En esa obra que Dios hizo a través de Jesucristo, muchos creyeron en Él. La evidencia fue que creyeron en Jesús. Muchos pudieron ver la gloria de Dios en ese día. Pero el mismo texto nos dice que otros no. Que otros no. Que había otro grupo que no creía. El versículo 46 que hemos leído dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Podemos ver por el relato que todos los que estaban frente al sepulcro pudieron ver el milagro que Jesús hizo. Todos. ¿No? La piedra se corrió. Jesús oró al Padre y llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y luego dijo desatarle y Lázaro salió caminando de ese sepulcro. Todos los que estaban ahí vieron el milagro, pero no todos creyeron en él. ¿Se acuerdan de la historia que Jesús contó acerca del rico y Lázaro? No este Lázaro, era otro Lázaro. Un Lázaro que estaba leproso, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Se acuerdan de esta historia? Está en Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Luego lo pueden leer. Toda esta historia es una historia muy linda. Pero yo quería tomar solamente el final. En el versículo 27, el rico le dice a Abraham, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Estaba el rico en el Hades, había muerto Lázaro, había muerto el rico. Y el rico estaba en el Hades, sufriendo, padeciendo. Y le rogó a Abraham que enviase a Lázaro, a avisarle al padre y a los hermanos, dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. El rico le estaba diciendo, envía a Lázaro. Lázaro había muerto igual que él. Envíalo que vaya a la casa de mi papá, de mis hermanos que conocen a Lázaro. Y cuando lo vean a Lázaro vivo van a creer en vos. Van a creer en Dios. Y Abraham le dijo, no. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Tienen la palabra de Dios. Moisés, el Pentateuco, los profetas, el Antiguo Testamento. Tienen la palabra de Dios. Si a ellos no escuchan, por más que se levante uno entre los muertos, no van a creer. Y vemos que acá sucedía eso. Todos vieron el milagro que Jesús hizo ese día con Lázaro, pero no todos creyeron. Dice el teólogo Homer Kent, la causa principal de la incredulidad no era información inadecuada, sino un corazón en rebeldía a la autoridad de Dios y su palabra. La causa de la incredulidad de estos hombres no era que tenía una información equivocada, no era que no habían visto algo, sino el problema estaba en sus corazones. Un corazón rebelde a la autoridad y a la palabra de Dios. Los que estaban ahí, todos vieron el mismo milagro,
Pero varios con corazones endurecidos rechazaron a Dios y a todo lo que podía provenir de Él. Hermano, el corazón no convertido rechaza a Dios. Rechaza todo lo que tenga que ver con la luz, con la verdad. El corazón no convertido no puede tolerar la verdad, por lo cual desea destruirla. Y muchas veces hay enemigos que se unen en contra de la verdad. No se pueden ver, no comparten casi nada, pero se unen para combatir la verdad. Pero se unen para ir en contra de lo que Dios dice. Lo vemos hoy en el día. Personas que tienen un montón de diferencias, pero en la ley del aborto se unen. ¿Por qué? Porque están en contra de la verdad, en contra de la voluntad de Dios. En la ley de la diversidad de género se unen, porque están en contra de la verdad, porque no la toleran, la rechazan y quieren destruirla. Y en ese tiempo podemos ver a estos líderes religiosos, saduceos y fariseos. Vemos que estos que vieron el milagro de Lázaro y que no creyeron, fueron a buscar a los fariseos. Y el consejo, los miembros del Sanedrín eran los saduceos. Y estos dos se reunieron en un concilio a deliberar en contra de Jesús. No se podían ver saduceos y fariseos. Defendían posturas distintas. Estaban en contrapunto, unos eran más políticos, los otros eran mucho más severos. Pero se unieron en contra de la verdad. El versículo 47 que hemos leído dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Acá habla de principales sacerdotes y fariseos. Era un comité del Sanedrín compuesto por los principales sacerdotes y fariseos que convocaron a una ascensión extraordinaria. Y quería explicarle un poquito qué era el Sanedrín, qué poder, qué alcance tenía el Sanedrín en ese tiempo para los judíos. Era la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá. ¿Qué era la Torá? El Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos eran la corte suprema, legislaban conforme a la Torá, administraban justicia, interpretando y aplicando este libro. Y esta corte era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Quiere decir que en toda índole, ¿no? Religiosos, penales y civiles. Podían actuar en las causas que le eran propias, pero no podían condenar a nadie a muerte. No tenían esa autoridad. ¿No? Podían decidir sobre un montón de cuestiones, poner castigos, poner penas, pero no llegaban a la pena de muerte. Esa atribución no le correspondía. Esa la potestad era únicamente del gobierno político de turno, que eran los romanos. Ellos no podían decidir sobre la vida de una persona. Lo vimos cuando Jesús fue sentenciado. Fue llevado a Herodes, fue llevado a Pilato. Ellos eran los que decidían. Por eso los judíos esperaban un libertador político. Ellos esperaban a alguien que viniera y que los libertara de los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Que su reino se estableciera en la tierra.
tomar el poder, comenzar a gobernar sobre la tierra, que ese líder fuera un líder político y estableciera su reino terrenal. Porque ellos tenían la mente aquí en la tierra, hermano. No tenían la mente en los cielos. Por eso nunca pudieron reconocer al Mesías. Nunca pudieron reconocer a Jesús como el Salvador. Y este consejo se reunió para ver lo que hacían con Jesús. Y pasa algo muy particular, ¿no? A veces el relato parece medio hasta gracioso, porque estas personas reconocían que Jesús hacía muchas señales. Este hombre hace muchas señales, no dice hacen señales falsas, no, este hace muchas señales. Reconocían que lo que hacía Jesús era verdadero. Y si sigue así, dice, todos van a creer en él. Porque veían que muchos creían en Jesús cuando Jesús hacía estas señales. Todos van a creer en él. Y este era el temor que estos hombres tenían. Y ahora después vamos a ver por qué ellos tenían este temor. Pero qué paradoja, ¿no? Estos hombres que enseñaban acerca del Mesías que iba a venir, que reconocían sus señales, que reconocía que muchos creían en él, buscaban matarlo. Como decía Jesús de ellos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo puede terminar un ciego que guía a otro ciego? O en un pozo. Nunca va a terminar con un final feliz o en un buen lugar. Ellos creían que guiaban a las personas hacia Dios, pero estaban haciendo todo lo contrario. Ciegos que guiaban a otros ciegos. En lugar de temer a Dios, en lugar de temer a su palabra, le temían a los hombres. Le temían a los romanos. Claro, como su mirada estaba puesta en la tierra, solamente su mente, su corazón estaba acá. Le temían a los romanos. Temían perder sus puestos de privilegio. Temían perder la honra de los hombres. Temían perder el lugar donde se reunían, el templo, donde teóricamente era la casa de adoración, casa de adoración a Dios, pero que ellos mismos la habían convertido en una cueva de ladrones. Jesús les había dicho, en lugar de ser casa de oración, ustedes las convirtieron en cueva de ladrones. Como escuchamos hoy a la mañana, no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban su propia gloria. Y por eso rechazaban a Cristo. Porque se miraban a ellos en lugar de mirar a Dios. Buscaban su gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Y rechazaban al Salvador. Decían agradar a Dios, pero escondidos debajo del caparazón de la religiosidad, vivían. Se vestían piadosamente, andaban piadosamente, mostraban una piedad que no tenían. Lo único que buscaban era agradarse a sí mismo. El versículo 49 que hemos leído dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás, podríamos decir, el jefe del Sanedrín, el presidente, el sumo sacerdote,
Su voz tenía peso en ese lugar. Al ver que no había resolución y que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Lo primero que dijo, ustedes no saben nada, dijo Gamaliel. Yo sí voy a resolver la situación. Y podemos ver que lo que estos hombres quisieron evitar fue lo que les pasó. Lo que quisieron mantener, cuidar, fue lo que años después perdieron. En el año 70, los romanos sitiaron a Jerusalén y luego de matar a miles de judíos, destruyeron el templo. Ni un ladrillo del templo quedó en pie. Esto que tantos cuidaban, protegían y decía, si hacemos esto con Jesús, vamos a proteger la nación, vamos a proteger el templo. Unos años después, perdieron todo. Lo que estos judíos creían que era la salvación, para ellos fue la perdición. ¿Cuántos creen que pueden salvarse por sí mismos? ¿Cuántos creen que pueden hacer cosas para cuidar su vida, lo que tienen, su alma? Y no se dan cuenta que van camino a la perdición. En este tiempo hay muchos que se congregan en iglesias cristianas y llevan una vida religiosa. Una vida religiosa. Dicen agradar a Dios, pero se agradan a ellos mismos. Aparentan. Llevan una vida teóricamente cristiana, pero así como estos fariseos y saduceos, es solamente un caparazón, es solamente una vestimenta. Lo único que les importa es cuidar su lugar de privilegio, su puesto, su pastorado, su diaconado, su liderazgo de esto, su liderazgo de aquello. Busca la honra de los hombres y el reconocimiento de estos, pero no le interesa la gloria de Dios. Sin decirlo abiertamente, están rechazando a Jesús. Porque están buscando su propia gloria y no la gloria del Señor. Porque llevan una vida que no concuerda con lo que profesan. Hermanos, si no hay arrepentimiento en aquel que lleva esta vida de hipocresía, esta vida de reconocimiento humano, el final será trágico. El final será igual que estos saduceos y fariseos, que buscaban proteger su honor, su estatus, su lugar de privilegio, su reconocimiento, pero nada le importaban las cosas de Dios. Caifás era el sumo sacerdote, la máxima autoridad en ese consejo, y trajo la teoría mágica, teóricamente, la solución para el problema que ellos estaban teniendo. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estas fueron las palabras de Caifás. Esta idea perversa presentó Caifás. Mostraba el odio, la envidia que había en su corazón, que tenía hacia Jesús. Por eso buscaba matarle. Él pensaba que matando a Jesús iba a preservar el poder del Sanedrín, iba a guardar la existencia de la nación, pero sin querer hizo una declaración profética. Sin darse cuenta, profetizó.
El versículo 51 dice Juan: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, era él sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Fíjense qué paradoja, qué ironía. Un hombre que en su corazón había odio, había envidia, había celos. Quería matar a Jesús. Pero dice Juan que la declaración que él hizo fue una declaración profética. ¿Por qué? Porque él era el sumo sacerdote. Él era el que alimentaba espiritualmente a la nación judía. No tenía nada que ver con Dios. Era un impío. Pero Dios habló a través de él. Pero la gloria de Dios se manifestó a través de Caifás. Para la religión judía, Caifás era lo máximo. Así como hoy, para la religión católica, el Papa es lo máximo. Lo que el Papa decreta está a la misma altura de las Escrituras. Bueno, en ese tiempo lo que Caifás decía tenía el mismo alcance. Y Dios hizo profetizar a Caifás. Involuntariamente. Caifás habló políticamente. Caifás estaba pensando políticamente. Tenía miedo de los romanos. Pensaba, si sale un alboroto, si muchos creen en Jesús y empieza a armarse una revolución, los romanos se van a cansar de nosotros, van a venir, nos van a destruir, nos van a quitar el templo, vamos a perder el poder que nosotros tenemos. Pensaba políticamente. Es mejor que matemos un hombre, pero que salvemos a la nación. Hizo una declaración sin saber que era Dios el que estaba hablando por él. Él pensó políticamente y Dios le hizo hablar espiritualmente. Le hizo decir una gran verdad. La muerte de Cristo iba a ser el sacrificio expiatorio para su pueblo. Y no solamente para los judíos, como dice Juan, sino para los dispersos, para todos aquellos que creen en Jesús, para todo ese pueblo que tiene Dios alrededor del mundo. El justo muriendo por los pecadores. El corazón de Caifás estaba gobernado por Satanás, pero estas palabras que salieron de su boca fueron guiadas por Dios. Dios le hizo decir esto para que Él sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado en Él. Caifás, con su idea más macabra, inconscientemente terminó haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, aquí vemos la soberanía del Señor. Nadie puede entorpecer su obra. Nadie puede detener su poder. Él puede controlar, Él puede ver los pensamientos de cada una de las personas. Antes que nuestra palabra salga de nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Dios es soberano. Y no hay mente macabra, mente perversa que pueda entorpecer su obrar, que pueda detener lo que Él tiene que hacer. Lo que para Caifás era la destrucción del Hijo de Dios, la muerte, esa muerte iba a ser para su glorificación y exaltación. Caifás pensaba en la destrucción de Cristo. Dios pensaba en la exaltación y glorificación de Cristo.
El versículo 54 que hemos leído dice: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Vemos que luego de esta situación, luego de Jesús resucitar a Lázaro, dice la palabra de Dios que Jesús se fue al desierto. Jesús se fue a una aldea pequeña con sus discípulos, una aldea llamada Efraín. Y alguno puede pensar, Jesús se fue a ese lugar por temor. Jesús se fue porque tenía miedo de los judíos, porque tenía miedo de los romanos. No, hermanos, Jesús no tenía miedo. ¿Saben por qué Jesús se fue a esa aldea Efraín, desértica, él solo con sus discípulos? Ya Jesús lo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús en todo tiempo estaba sujeto a su Padre. Él sabía que no había venido para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Y Jesús sabía perfectamente que su hora no había llegado. Decidió ir a un lugar desierto junto con sus discípulos porque todavía no era el tiempo que lo aprendiesen. Podemos ver que Jesús no tenía miedo, sino que Jesús quería cumplir la voluntad del Padre. Seguramente nosotros no hubiésemos ido a un lugar desértico por miedo, por temor, pero Jesús no. Cuando fue arrestado, Jesús no se resistió. Dice el mismo Juan, yo se los leo, capítulo 18, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas al monte Getsemaní. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Jesús sabiendo lo que había de pasar, Jesús sabiendo que su hora ya había llegado, no se fue a un lugar desierto. Se adelantó, dice la palabra del Señor, y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Vemos que Jesús, cuando llegó su hora, no se fue a un lugar desierto. Cuando llegó a su hora, se presentó: yo soy, aquí estoy, llévenme. Sabía lo que el Padre había determinado. Y dice el final que se acercaba la Pascua y muchos judíos de todas partes, judíos que venían de diferentes ciudades para esa fiesta tan importante, llegaban a Jerusalén. Miles y miles de judíos llegaban a Jerusalén. Y muchos comenzaron a preguntar por Jesús. Lo mismo había sucedido en la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan la fiesta anterior? Dice que muchos, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel que había sanado al ciego? ¿Dónde está? Y ahora buscaban aquel que resucitó a Lázaro. ¿Dónde está? Muchos le querían ver.
Muchos preguntaban por él, ¿vendrá o no vendrá? Esa pregunta era como, ¿se atreverá a venir? Y yo pensaba, seguramente muchos hacían esa pregunta por curiosidad, para saber a ver si Jesús vendría o no vendría. Muchos hacían esas preguntas por morbo. Vieron, hay personas que les gusta el morbo. Le gusta que suceda algo trágico y poder palparlo en vivo y en directo. Muchos seguramente preguntarían por morbo. Los sacerdotes y fariseos seguramente preguntaban porque querían apresarle. Justamente habían dado el mandato, si alguno lo ve, nos tienen que avisar a nosotros. Mandamos a los alguaciles, a los soldados, porque vamos a detenerle. Pero habría otros que preguntaban porque habían creído en él. Seguramente, no sé cuántos serían, pero había algunos de los que preguntaban ahí en Jerusalén porque querían encontrarse con Jesús, porque querían tener un tiempo con él. Y en esta tarde, esa es una pregunta que podemos hacernos en nuestro corazón. ¿Queremos encontrarnos con Jesús? ¿Y cuál es nuestra intención de encontrarnos con Él? ¿Realmente le deseamos? ¿Realmente creemos en Él? ¿Realmente vivimos para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado? ¿O nuestra vida solamente es una vida religiosa? Una vida de apariencias, que preguntamos por Jesús por curiosidad, solamente para saber, pero no porque creemos en Él. En esta tarde podemos reconciliarnos con Dios. Podemos acercarnos a Él con un corazón arrepentido. Y el medio por el cual podemos acercarnos a Dios es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Cristo. Y si vamos a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, encontramos el perdón de Dios para nuestra vida. Y podemos comenzar con Él una relación íntima, una comunión íntima, genuina, sincera. No de apariencias, no de curiosidad, sino porque hemos creído verdaderamente que Él es el Hijo de Dios. Dios le bendiga en esta tarde. Que su palabra obre en cada uno de nuestros corazones. Porque creemos que su palabra tiene poder. Que su palabra es la que transforma las vidas.